Le damos la bienvenida a nuestro programa Aula Abierta, un programa en el que todas las semanas les ofrecemos un contenido distinto, diverso. Y en este espacio aprendemos. Y a mí me gusta decir siempre que en este espacio siempre podemos incorporar contenidos diversos. Hablamos de cultura, de formación, de aprendizaje, de concienciación. Entiendo y así lo transmito, y con ese deseo siempre comenzamos todos los lunes con nuestra programación, con este Aula Abierta, que hacemos un espacio en el que conjugamos el verbo aprender, porque aprendemos nosotros desde esta televisión pública, pero también lo hacen ustedes gracias a nuestro trabajo con nuestras cámaras y con las oportunidades que le podemos ofrecer a todo nuestro entorno, a toda nuestra comarca. Almonte, El Rocío y Matalascañas tienen un espacio de formación y también nosotros mismos y nosotras mismas aquí en esta Aula Abierta. Y cada lunes nos proponemos un reto distinto, un tema que nos haga entender mejor cómo funciona nuestra sociedad. Rompemos todas las barreras, inclusive hacemos que este mundo sea un poco más fácil y más accesible gracias a la información. Pero lo que realmente pretendemos con este aula abierta es crear un feedback entre vosotros o vosotras, los que estáis detrás de la cámara, y toda la actualidad que podemos disfrutar y tener aquí en nuestra televisión pública. Hoy les vamos a dejar con una jornada que ha tenido lugar en Almonte, una jornada además muy importante. Una jornada en la que les confieso que nosotros mismos en la televisión hemos aprendido. Se han celebrado esta semana en Almonte las primeras jornadas comarcales de prevención de conductas suicidas. No son unas jornadas habituales ni se suelen celebrar generalmente en todos los municipios. Almonte ha tenido la oportunidad de celebrar estas jornadas aquí en el Teatro Salvador Távora, ha contado con profesionales de esta materia, también con una entidad que trabaja al lado de las personas y de las familias que han tenido un suicidio en sus hogares, y hemos hecho un reportaje acerca de estas primeras jornadas y se los vamos a mostrar. Queremos que nos acompañen en este aula abierta y que aprendan a la vez que lo hacemos nosotros. Me llamo Julio Piedra y bueno, trabajo en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de La Palma del Condado. Soy el trabajador social del equipo y en la actualidad estoy de coordinador en funciones. Os quería decir, bueno, pues por qué se realiza este tipo de jornadas. Desde la Unidad de Salud Mental Comunitaria, como todos sabemos, una de las patas es la asistencia a toda la ciudadanía, pero otra es el tema de la intervención comunitaria, la intervención con la población. Quería dar datos como que por cada persona que lo consuma, otras 20 lo intentan. Cada persona que fallece por una muerte causada por suicidio, 20 lo intentan. Cada suicidio afecta a una media de 6 personas. Se fallece una persona por suicidio y hay 6 personas directamente afectadas: padres, madres, allegados, vecinos, amigos, familiares. Atendiendo al sexo y a la edad, las mujeres lo intentan más que los hombres, pero hay más hombres que fallecen que mujeres, que eso también lo tenemos que dejar claro, porque muchas veces en las estadísticas aparecen pocas mujeres que han fallecido y muchos hombres, y parece que es una cosa de hombres, ¿vale? En torno al 90% presenta algún trastorno mental, un 90%, otros 10% no, que ahora vamos a ver que todo no es siempre un trastorno psiquiátrico para producir una muerte por suicidio. El 30-40% de los suicidios presenta tentativa previa, es decir, antes lo ha intentado, entre el 30 y el 40, y bueno, los métodos más empleados son muy dispersos, pero el que sale estadísticamente es de sobredosis. Con respecto a estadísticas, me he ido a la fuente más actualizada, que es la de 2016, la del INE, Instituto Nacional de Estadística. Es la única fuente que registra las causas por muerte junto con el Instituto Forense Legal. Con respecto a las causas
Pues hay diferentes causas de muerte, ¿no? Como todos sabemos, enfermedades de forma natural, de forma no natural, enfermedades oncológicas y de forma no natural, bueno, pues tema accidente de tráfico, la muerte por suicidio. Pues de muertes por suicidio, como os pongo ahí la gráfica, hubo 3.569 en el 2016 y de muertes por accidente de tráfico hubo 1.890. Es decir, duplica lo que es la tasa. 3.569 las muertes por suicidio, 1.890 por accidente de tráfico. ¿Por qué os pongo el ejemplo de accidente de tráfico? Porque nadie entenderíamos que con los accidentes de tráfico no se trabajara la prevención. Todo el mundo vemos campañas de prevención. Todo el mundo escuchamos testimonios de personas que han tenido un accidente y han sobrevivido y de personas que han tenido accidentes y los ha llegado cuenta el testimonio para que no se produzca más ese accidente de tráfico, para que no se produzca más esa muerte por accidentes de tráfico. Pero, sin embargo, siendo el doble la muerte por suicidio, no hay tantas campañas de prevención, no hay tantos testimonios y es un tema un poco invisible. Y es lo que le llamamos, todo el mundo, le llamamos la muerte invisible. Nadie queremos hablar. Es más, cuando fallece una persona por muerte de suicidio, si los familiares no están preparados o informados, probablemente intente evitar decir que ha muerto por suicidio, porque es tabú, porque se cree que alguien tiene la culpa de esa muerte, ¿no? Y ahora vamos, ya la plataforma a tu lado y la psicóloga nos va a contar, ¿no? Por eso yo decía, bueno, pues no hablar de suicidio es como no hablar de accidentes de tráfico, ¿no? Nadie nos haríamos una idea. Con respecto a los datos, bueno, pues a nivel nacional, como he puesto, hay 3.569, de los cuales, bueno, pues... Espera un momentito. A ver, ahora. 3.569, bueno, pues de los cuales fueron 2.662 hombres y 907 mujeres. Pero ya os digo que no significa que haya menos mujeres que hombres, sino que menos mujeres que al final la ha causado la muerte, ¿vale? Pero al final hay más mujeres que intentan producir la muerte a través del suicidio. Y estas dos que lo he metido última, que es la de según la estación del año, ¿hay más suicidio o no? Ya está demostrado de que no. No hay estadísticas. Por eso hoy lo hemos celebrado en septiembre, esto, pero hay que hacer campañas de prevención durante todos los meses del año. Y los periodistas no deben de hablar de suicidio porque contagia, hace un efecto dominó. Si yo hablo de suicidio, al final lo que estoy es provocando que más gente se suicide. No, erróneo. Hay un libro ético para periodismo, ¿vale?, donde te dice cómo se puede hablar de forma eficaz y sin errores de la muerte por suicidio y evitar el sensacionalismo, pero sí se debe de hablar y sobre todo se debe de informar a la ciudadanía de los recursos que existen para el tema de la muerte por suicidio o las ideas, ¿vale? Y bueno, hay diferentes hallazgos en el tema de la prevención y una de ellas es, bueno, pues trabajar con la comunidad como estamos haciendo hoy, la concienciación social y derribar mitos y estigmas. Buenas tardes, soy Pilar, soy una superviviente. Mi hijo se suicidó con 30 años, dejó a 2 niñas, una con 8 y otra con 7. Entonces la noticia, cuando recibí la noticia, yo no me lo esperaba nunca, porque mi hijo me llamó esa mañana me llamó por teléfono para que me quedaba con la niña, que estaba en la granja escuela. Mi niño era un niño lleno de vida, de vitalidad, trabajador, luchador. Y bueno, pues cuando me llegó la noticia de haber estado por la mañana y al otro día me comunican la noticia, pues yo me quedé en un estado de shock tremendo, porque yo no le daba crédito a eso. Busqué los momentos más cercanos a él para ver si había algo en lo que yo había podido influir para esa decisión. Te niegas en rotundo a que eso. Yo en el tanatorio me encontré con que parecía un zombie, porque no, lo que estaba viviendo allí me parecía que no era mío, que no me pertenecía.
Cuando me di cuenta, y yo recomiendo, porque hay mucha gente que no ve el cuerpo de su hijo, yo no fui capaz de verlo, porque no podía, que como no le daba crédito a lo que me estaba pasando, era incapaz de verlo. Entonces, cuando ya se marchó la gente y se quedaron los más allegados, la familia, lo que os voy a contar os parecerá a lo mejor un poco raro, pero yo sentí su llamada, porque nosotros estábamos aquí y él estaba hacia atrás. Entonces yo sentí su llamada y me dijo: mamá, ven. Yo, ya podéis imaginar, no sé, puede ser psicológico, puede ser algo que tú te autogestionas, ¿no? No sé cómo llamarlo. Lo cierto es que él me llamó, yo sentí su llamada y yo, como pude, me fui acercando y hasta que lo vi. Entonces ahí sí que rompí porque ya estallé, ya dijo: esto es una realidad, lo que me está pasando es una realidad. Pero todavía no eres consciente, ¿vale? Porque cuando llegas a tu casa, cuando suena el timbre de la puerta, crees que es él. Cuando el ascensor también, una llamada de teléfono, no le das crédito, estás en un estado de negación. Tú eres incapaz de tú aceptar que eso te ha ocurrido, porque es una muerte violenta, es una muerte que tú no la esperas. Dicen la gente que dan síntomas, pero cuando tú estás con tu hijo que está viviendo un problema, los síntomas los ves después, porque yo nunca imaginé que él pudiera hacer eso, porque era un niño con mucha vitalidad, mucha energía. Él venía a lo mejor con un problema y me decía: venga, mamá, vámonos a la playa con las niñas, o vámonos al parque. O sea, cambiaba, tenía un problema, pero inmediatamente no se metía en el engollo, sino que vivía una vida normal. Entonces, ya después ibas apreciando a lo mejor cosas, pero eso ya lo contaré un poco después. Quiero decirse que cuando yo acepté aquello, caí en una depresión muy profunda, porque tienes que aceptarlo. Entonces, cuando ves la realidad, cae en una depresión, porque claro, ya la gente empieza a vivir su vida y tú estás metida en un agujero y que no tiene fondo. Eso, no sabes cómo vas a salir de aquello, no sabes qué hacer con tu vida. La plataforma nació con la necesidad de que se hablara del tema, porque eso de que digan los medios de comunicación que si no se habla, eso es un efecto llamada, eso no es cierto. Porque si hay 10 personas que se suicidan al día, lo hay que ponerlo encima de la mesa y saber en dónde estamos fallando, en qué nos estamos equivocando y qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. Porque son niños muy pequeños los que se están suicidando y edades cada vez más en los colegios. Entonces, tiene que haber unas medidas urgentes sobre este tema. Porque lo mismo que hay medidas para las mujeres que las matan los maridos, y también hay medidas de prevención para los accidentes de tráfico, tiene que haber medidas de prevención para que, yo no digo que no estén trabajando, están trabajando y mucho, pero hay más demanda que profesionales hay. Hay una demanda muy grande y no se está contraportando la necesidad que hay ahora mismo en la sociedad. Y ahí nos tenemos que implicar todos, los padres en los colegios, en las asociaciones de vecinos, que se hable en los colegios, que se hable en las universidades, que se hable en todos sitios y que se hable de lo que está pasando para poder hacerle frente a esa problemática, porque tapando las cosas no se soluciona nada. Si tú tienes un problema y en vez de enfrentarlo, lo que hace es taparlo, el problema lo vas a seguir arrastrando toda la vida. Incluso se puede agudizar, se puede magnificar y se puede incluso hacer una montaña. Y de lo que se trata es de intentar buscar soluciones. Mi nombre es Mónica y soy una madre superviviente de una muerte por suicidio. Hace 5 años mi hijo Jesús tenía 18 años, pues murió por suicidio. Él lo hizo en casa, en nuestra casa. Y bueno, no voy a explicar el método, fue un método violento. Lo digo porque tiene que ver con el proceso un poco de esos primeros momentos en los que nos vimos en la situación, ¿no? Él lo hizo a las 2 de la tarde, yo fui la última en llegar. Bueno, vengo acompañada por mi marido,
porque bueno, normalmente él suele participar más en estas cosas que yo, pero bueno, hoy hemos decidido que sea yo la que un poco exponga. Entonces bueno, pues va a haber partes que voy a hablar de los dos y partes que voy a hablar a nivel personal, porque sí es verdad que las mujeres, y ahí hay un tema de género, vivimos el duelo de manera diferente que los hombres, ¿vale? Eso también es una cosa que bueno, yo que soy feminista, pero además el mismo psicólogo que nos estuvo tratando nos lo dijo, ¿no? Porque bueno, pues llegamos a un momento en que nos encontramos con dificultades a nivel de pareja en todo ese proceso, por la forma en que cada uno vivíamos esos sentimientos y ese intento en esos momentos de centrarnos. Bueno, como digo, yo fui la última en enterarme. Yo soy trabajadora social, de eso conozco mucho a Julio. Yo había estado haciendo un curso, fue un sábado, y bueno, yo llegué de mi curso, había una fiestecita en mi barrio, también era la presidenta de la asociación de vecinos, y bueno, pues yo me quedé en la fiestecita de la gente de mi barrio. Y llamé tenemos dos hijos, bueno, teníamos dos hijos, Sergio, que es el mayor, que tiene ahora mismo 30 años, que bueno, en aquel momento tenía 24, 25, y Jesús, que tenía 18 para cumplir 19 en septiembre. Yo los llamé, no venían y no los localizaba. Y estaba allí con mi hermano y bueno, pues mi hermano fue el que consiguieron dar con él, pero él no fue capaz de decirme qué había pasado, sino simplemente que me tenía que ir para casa. Y por el camino él iba corriendo y yo detrás digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me decía, no, Jesús. Y yo pensé en un principio que habían sido que algo le había pasado a mis padres. Bueno, porque es lo normal, ¿no? Entonces yo el recuerdo que tengo es en el ascensor ver la cara de mi hermano y decirle, pero digo, Alberto, hay algo, digo, ha pasado algo que tú no me estás contando. Y en ese momento llega al descansillo y bueno, cuando entramos en el portal había una ambulancia y la Policía Nacional. Entonces bueno, pues cuando llegamos arriba, o sea, yo lo primero que hago, bueno, me encuentro a dos policías nacionales y daba la casualidad que a uno de ellos pues lo conocía porque había estado se había sacado el graduado escolar conmigo en un centro donde yo había estado trabajando. Y bueno, yo fui a entrar en casa y no me dejaron pasar. Y recuerdo que bueno, se empieza a escuchar dentro, ha llegado la madre. Y en esto, bueno, pues salió una médica del 061, que fue la que, así tal como dice, ¿usted es la madre? Digo, sí. Dice, pues nada, simplemente decirle que su hijo Jesús ha muerto, que se ha suicidado. Y yo en ese momento digo que mi hijo es, o sea, imaginaros la situación, los dos policías, la médica y tú que acabas de llegar, y yo decirle, eso es imposible. Eso es totalmente imposible. Y yo hasta que no me di la vuelta y vi a mis vecinos y vi a la gente llorando, fue cuando fue cuando conseguí que la idea penetrara, o sea, empezara pero era tan imposible, que yo tengo ahí lagunas, de esos momentos tengo lagunas porque no me acuerdo, o sea, recuerdo que me pusieron una pastilla debajo de la boca. Recuerdo que me llevaron a casa de mi madre, que vivía abajo nuestra, entre dos personas, no sé si eran los mismos enfermeros. Y ya lo siguiente que recuerdo, que no sé cuánto tiempo había pasado, el ser capaz de romper a llorar. Y ya lo siguiente fue volver a ver a la médica y yo empecé a decir, yo no he visto señales, yo no he visto señales, yo no he visto señales. Y la médica decirme, no, además esa frase se me quedó grabada, y decirme la médica, Mónica, no pienses que ha sido culpa vuestra, esto no ha sido culpa de nadie, pero quédate con que no ha sido culpa vuestra. En eso, bueno, pues mi marido estaba llorando, la familia, mi madre, o sea, es una situación que tú no eres capaz ni siquiera, es decir, si eres capaz de reaccionar con el llanto, pero es
es una locura de sentimientos, de pensamientos en ese momento, todo desordenado, todo, de verdad, es muy difícil expresarlo. La gente que hemos pasado por eso lo podemos, quizás somos los que más nos podamos comprender, pero una situación totalmente de una anarquía de pensamientos terrible, ¿no? Y empieza el porqué, ¿no? El enfado, yo estaba muy enfadada con él porque nosotros siempre hemos sido una familia donde, bueno, pues todos lo hablamos, siempre hemos hablado mucho. Y yo decía, si tenía algún problema, ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos dijiste que tenías problemas? Ese era un caballo de batalla. Y estuve enfadada mucho tiempo con él. Yo empecé a avanzar, o sea, yo lo único que salía de mi casa y lo único que me ayudó en ese momento fue hacer puntos, tejer puntos. Yo tengo una amiga que tiene una mercería y yo me dediqué a hacerme chalecos y vestidos y demás. Yo llegaba allí por las tardes con mis agujas, mis lanas y a tricotar y me quedaba en silencio. Y quien me ayudó fueron las mujeres de la mercería. Las mujeres de la mercería que si no me preguntaban, cuando yo tenía ganas de llorar, lloraba y ellas me abrazaban y ellas me ayudaron mucho. Me ayudó mucho seguir las indicaciones del psicólogo, no todas, pero sí, y el poder vivirla los tres juntos. Me ayudaron mis amigos. Yo tenía, gracias a Dios, tengo una red de amigos importante y nos ayudaron mucho, el apoyo de sacarnos, de llevarnos, de abrazarnos. Me ayudó mucho el encontrarme que no estaba sola. Yo, una de las dificultades más grandes que experimenté fue salir a la calle, el ir a hacer las compras. No era capaz de salir a hacer las compras. Yo me obligué en agosto porque me obligó el psicólogo. Él me dijo que tenía que salir, que tenía que responder a las preguntas de la gente. Pero a mí, encontrarme con gente que me miraba, porque ya empiezas a identificar quién te pregunta y cómo. A mí había gente que me preguntaba con moros y con mala hostia. Y había gente que me preguntaba de verdad. Él me ayudó y me dio pautas para las respuestas que yo tenía que dar. Es decir, pues tú cómo crees que... A la gente que yo sabía que no era sincera, le respondía, ¿tú cómo crees que estoy? Punto pelota. Y a la gente que te preguntaba de verdad o que simplemente te abrazaba, tú sentías que eso era de verdad. En torno a esto hay mucho morbo y muchas ganas de cotilleo. Yo escuché allí lo más grande, desde que mi hijo se drogaba, desde que el hermano era el que la había matado. No os podéis ni imaginar los cotilleos y los rumores que hubo en el barrio. Como plataforma nosotros, bueno, pues el objetivo un poco que tenemos es por un lado ser capaces de hablar de las muertes por suicidio precisamente para que no se hable de ellas desde el tabú, sino desde naturalizarlas dentro de lo posible. El poder trabajar la prevención, es decir, que al hablar de las muertes por suicidio, bueno, pues se establezcan esos protocolos, empiecen a funcionar los protocolos de prevención. La necesidad de recursos en salud mental, es decir, salud mental necesita más personal, necesita más profesionales además también con su formación y nosotros entendemos que tiene que haber mecanismos de atención a las familias mucho más rápidos de los que existen, aparte del trabajo que se haga con el propio paciente en el caso de aquellos que bueno pues están o bien con los intentos o bien con esos procesos que los profesionales son los que identifican como posibilidades de ejercer intentos de suicidio. Nosotros organizamos unas jornadas en la universidad hace 2 años, que la verdad es que estuvieron llenas. Él estuvo como ponente, Juan José, y bueno, con esa línea, ¿no?, de dar a conocer, de hablar del suicidio sin tabúes y demás. Porque el suicidio es un tema tabú en la sociedad, no se habla de él, los medios de comunicación no se pronuncian, no se sabe cuándo a las personas... Es ahora que empieza a haber ciertas noticias acerca de este tema. Bueno, por muchos factores, por la vergüenza, porque tradicionalmente en la religión pues no se aceptaba el que una persona pudiera elegir este camino, porque socialmente pues...
no sabemos enfrentarnos a eso, a ese hecho, y tendemos a evitar aquello con lo que no sabemos enfrentarnos, simplemente miramos para otro lado. En cuanto a los medios de comunicación, pues por aquello que decían del efecto llamada, que tampoco realmente no es verdad, porque hay una forma, hay un protocolo ético en los cuales se podrían hablar de estos temas, teniendo cuidado con cómo se pronuncian, pero se podría hacer, y de hecho sería bueno que yo espero que en los tiempos que se aproximan esto se vaya haciendo cada vez más visible. Entonces ocurre que todo este conjunto de factores denominados tabúes hacen que la persona, pueda ocurrir que la persona no pueda hablar de su dolor, y esto hace que el proceso de sanación o el proceso de avance en el duelo sea mucho más difícil, lo complica mucho más. El tiempo lo cura todo, o sea, esto ya no depende de mí, depende que ya solo me siento a esperar que pase el tiempo y se me quitará. Y eso es muy negativo, porque evidentemente no es la forma de superar algo como esto. Otra cosa que se suele decir, no lo pienses, es peor, es mejor no pensar en ello, también es erróneo. Si lo vamos a pensar, de todas formas, no podemos evitarlo. Entonces, es mejor pensar en ello y digerirlo e intentar evolucionar en ese pensamiento que no evitarlo cuando va a venir sin que lo podamos contemplar. Tienes que distraerte, que es algo que también se suele decir con bastante frecuencia. Y al final, tienes que distraerte porque nos remite a vamos a hacer como que esto no existe. Si tú te distraes, pues nada de esto ha pasado. No vas a pensar en el dolor, nada, bueno, pues todo eso. Al final son orientaciones que todos en un momento determinado aconsejamos, pero que al final a lo que nos remiten es a ocultar el dolor, a bloquearlo y todas esas son factores negativos para ello. Tienes que ser fuerte, también se le suele decir, ¿no?, a estas personas. Cuando alguien pierde, tienes que ser fuerte. Y esto que nos remite, pues a que el hecho de expresar las emociones es un síntoma de debilidad. Si yo tengo que ser fuerte, no puedo llorar. Y eso es justo lo contrario de lo que tengo que hacer. Si yo estoy mal, porque me ha pasado algo además que justifica perfectamente que me encuentre mal, tendría que poderlo expresar. No tengo que ser fuerte, tengo que decir cómo me siento. Ya con el tiempo y el proceso de la elaboración que haga de todo esto, pues me sentiré menos mal. Pero no tengo por qué ocultar, ni hacer ver, ni adoptar una impostura que no es real. Bueno, ante el riesgo de un suicidio, pues tenemos que escuchar, fundamentalmente, a la persona, confiar en las hipótesis que esa persona tenga confiar en la hipótesis que nosotros tenemos sobre la capacidad que tenga esa persona de llegar a tener una conducta autodestructiva. Hablar con franqueza y sinceridad. Muchas veces nos da miedo de hablar con la persona acerca de que tiene pensamientos de muerte. Pero hay que hablarlos, porque si no, no nos vamos a enterar. Si tenemos a alguien cercano a nosotros que está pasando por y que sospechamos que pueda tener este tipo de ideación, pues hay que poderle hablar y poderle preguntar directamente y abiertamente, para que él pueda hablar de ello y no se lo quede, pero también para que nosotros podamos saber dónde se encuentra esa persona respecto a estos temas. Bueno, pues por supuesto, pues apoyarle y alentarlo a que pueda hablar sin juzgarlo ni interrumpirle. Hay que tomar en serio siempre la ideación de muerte o la ideación de suicidio, y sobre todo si se trata de un menor, pues hay que comunicárselo siempre al adulto responsable. Quiero decir, cuando conocemos a un menor que pensamos que tiene este tipo de ideas, pues estamos obligados a intervenir, a comunicárselo
a la persona que consideremos responsable en esta cuestión. Gracias por su compañía. Este ha sido el reportaje que hemos montado acerca de estas primeras jornadas comarcales que se han celebrado en Almonte acerca de la prevención de conductas suicidas. Unas jornadas muy interesantes que, como le hemos podido mostrar a través de este montaje que hemos realizado de ellas y que son más extensas, pueden ver en nuestro canal de YouTube de Doñana Comunicación al completo, porque las hemos grabado para ustedes. Ya estamos preparando el próximo contenido del lunes próximo, que como bien le decíamos, este formato, este programa, cada lunes cambia. Mostramos un contenido distinto cada lunes en este programa, en este aula abierta que les presento todos los lunes para empezar con inquietud y con ganas de aprender la semana. Todos los lunes son lunes de propósito, son lunes de tener, como bien dice el nombre de este programa, el aula abierta al conocimiento. Y como empezábamos diciendo, además, en nuestra aula abierta conjugamos el verbo aprender. Así que les pedimos que nos acompañen todos los lunes aquí en nuestra aula abierta y disfruten con todo el equipo de Canal Doñana.